Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. Antes de empezar la clase, les voy a hacer una pregunta. En el año 2000 se ha descubierto muchos acontecimientos científicos. Comparados en el año 2020, ¿crees que la ciencia ha ido aumentando, ha ido mejorando? ¿Sí o no? Muy bien. La ciencia ha ido evolucionando, ha ido transformando, rompiendo barreras, descubriendo muchos avances científicos, descubriendo la cura para enfermedades, también descubriendo la solución a las enfermedades que antes era muy difícil, quizás hasta causaba la muerte. Como hoy en día, por ejemplo, en la pandemia, hemos visto cómo la pandemia mató a muchas personas, no solamente Perú, sino a nivel mundial. Hemos visto cómo la ciencia ha evolucionado y no se quedó tranquila. Además de haber avanzado esta enfermedad, muchos científicos y laboratorios presentaron proyectos, analizaron lo que es esta pandemia y diagnosticaron y dieron como resultado la vacuna. Vemos en Rusia, hemos visto en otros países, Estados Unidos, que ya tienen la vacuna, China, hemos visto que ya los científicos han demostrado y tienen ya evidencias comprobatorias para la vacuna. En el Perú vemos todavía que la vacuna ya va a llegar en el mes de diciembre. Pero la ciencia está evolucionando, avanzando. Hemos visto también que el Perú solicitó a voluntarios para que puedan dar y ser un diagnóstico para también ser parte de la cura de la enfermedad, como la vacuna. Entonces, la ciencia ha ido evolucionando, no solamente en el año 2020, sino hemos visto que hace mucho tiempo atrás las enfermedades han causado muertes desastrosas y que muchos mártires de la ciencia, algunos médicos han sacrificado su vida por demostrar y descubrir la cura de las enfermedades. Eso es en el ámbito de la salud, pero también hemos visto ámbito en la cultura, en la ciencia, en la matemática y diversas más. Hemos visto también que Japón diseña cada día gran cantidad de inventos que aportan a la ciencia. Con su tecnología, los celulares, los laptops, tanto así que ahora estamos en un mundo modernizado. Entonces, que hemos hablado de la ciencia, ¿cuál será el tema de la clase? El tema de la clase se titula Epistemología. ¿Y qué será la epistemología? La epistemología proviene de la palabra epis, que significa ciencia. Logos es el estudio o tratado. Vamos a mezclar estas dos palabras, es estudio de la ciencia, mezclando las dos palabras. O también puede ser el estudio de la ciencia, pero a manera filosófica. Para descubrir un avance científico, uno tiene que haber pruebas que ha dado resultado, por ejemplo, la vacuna. Pruebas que evidencian que verdaderamente esa vacuna sí sana a las enfermedades y lo pueden recuperar de una manera muy adecuada. Por ejemplo,
Para que se dé la ciencia, uno tiene que ser comprobado científicamente. Por eso ustedes van a la farmacia y pueden observar que los laboratorios tienen que haber sido registrados por un sistema sanitario, que sea registrado. Si no está registrado, quiere decir que no está comprobado científicamente que ese remedio no te va a sanar. Muy bien, entonces, en sí, ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos que van a describir, primero, ¿qué cosa es? Te van a explicar. La ciencia te describe, te explica y te va a predecir los fenómenos o hechos de un mundo real. Vamos a ver también que la ciencia tiene funciones. ¿Cuáles son esas funciones de la ciencia? Número 1, la ciencia describe. 2, la ciencia explica. 3, la ciencia va a predecir. A través de la ciencia te predice, por ejemplo, los climas. Hemos visto, ¿no? Por ejemplo, va a haber, o se siente que va a haber un fenómeno natural, como es un temblor, un terremoto, entonces, o un huracán. Entonces, la ciencia, a través de los satélites, se ve cuál es el país que está afectado, ¿no? O es propenso a muchos temblores o muchos sismos. Entonces, la ciencia primero te va a predecir, te predice. Y luego también una de las funciones es que se aplica, que tiene que aplicarse la ciencia para dar como resultado que es verdadera. Luego, características del conocimiento. Características del conocimiento científico son: la ciencia es objetiva, selectiva, es metódica, es sistemática, fundamental y es racional, que habla de la razón. Mezclamos la ciencia con la filosofía. Bien, es objetiva. ¿Por qué es objetiva la ciencia? Porque va a corresponder a las características de lo que es verdadero. Selectiva, porque va a elegir un problema que lo va a investigar a través del conocimiento. Es metódica, porque va a seguir una serie de patrones o reglas. Es fundamental, porque sus representantes se basan en objetivos. Es racional. ¿Por qué es racional? Porque sirve de concepto a juicios y a razonamientos. Muy bien. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. Nos dice así, la primera pregunta es: ¿qué estudia la epistemología? ¿Qué estudia? Estudia la ciencia, pero ¿cuál es su función? Primero, es el estudio de la ciencia, pero que va a estudiar sus problemas, va a estudiar sus métodos, va a estudiar sus técnicas, va a estudiar su clasificación, su estructura y sus resultados. Como ya les dije, el resultado tiene que ser positivo. Bien, la siguiente pregunta es: ¿qué es una hipótesis? Por ejemplo, la hipótesis es una teoría científica. Yo puedo decir, ¿no? Investigo, por ejemplo, una enfermedad. Estoy investigando, por ejemplo, una vacuna. Entonces, o por ejemplo, ¿no? Más fácil. Una hipótesis, yo puedo decir, le puedo decir, el bacilo de Koch causa la tuberculosis. Es una hipótesis. Ahora, la hipótesis no necesariamente es verdadera o es falsa. La hipótesis es una teoría científica. Es un estudio de una teoría científica. Pero si esa hipótesis me sale a mí verdadera y se comprueba que esa hipótesis es verdadera, deja de ser hipótesis y se convierte en una ley científica. Por ejemplo, hemos dicho, el bacilo de Koch causa la tuberculosis. Si yo lo compruebo que verdaderamente
causa la tuberculosis, lo verifico a través de la demostración que me da como resultado verdadero, se va a convertir en una ley científica. Entonces deja de ser hipótesis y se comprueba que es verdadero. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es una ley científica? Así como le expliqué. Una ley científica está comprobada, que es una ciencia que está comprobada, que es verdadero. Entonces, la ley científica es una proporción verdadera, como el bacilo de Koch, que va a describir una regularidad o estructura simple de lo natural a una ley científica y va a describir una ley natural. Entonces, la ley científica nos da como, por ejemplo, la vacuna. Si la vacuna verdaderamente sana, nos puede sanar la enfermedad, ¿no? O cualquier tipo de enfermedades, entonces se convierte en una ley científica porque está comprobada científicamente. Vamos con la pregunta 4. Menciona las funciones de la ciencia y explica brevemente cada una de ellas. Nos dice, menciona las funciones. Bien, la ciencia. La ciencia se va a dividir en dos funciones. La primera es teórica y la segunda es aplicada o tecnológica. Dentro de la aplicada o tecnológica se va a dividir en sustantivas y operativas. Primero vamos con la teórica. Primero, una ciencia es teórica cuando se ocupa de las funciones científicas como la descripción, la explicación y la predicción. Por ejemplo, una ciencia teórica sería la matemática. Es teórica. Y también podría ser la física. Es una ciencia teórica, la matemática y la física. Es teórica. La segunda sería aplicada o tecnológica, como dice su nombre, ¿no? La tecnología. Ya deja de ser teórica. Ahora nos dice la aplicada o tecnológica. Cuando una ciencia se convierte en aplicada, son las que se ocupan de los fenómenos científicos. Entonces tiene que ver todo lo con el avance científico, ¿no? Con las tecnologías. Entonces la función de la ciencia es teórica y aplicada. Dentro de la aplicada se va a dividir en sustantivas y operativas. Las sustantivas tienen como objetivo modificar el mundo real. Ejemplo, el sustantivo vendría a ser la ciencia de la salud, la medicina, todo lo que engloba a la medicina, lo que vendría a ser al ser humano. Las segundas son las operativas. Las operativas no tienen nada que ver con las de la salud. Entonces, las operativas son aquellas ciencias, como dice, operativas. Por ejemplo, puede ser la administración, como por ejemplo puede ser también la contabilidad, todo aquello que va relacionado con las empresas. Entonces, las operativas van a optimizar el proceso mediante el cual se lleva el término una empresa. Por ejemplo, en vez, ¿no?, de ocupar largo tiempo, puedo yo reducir el tiempo. ¿Y cómo lo reduzco? A través de las ciencias administrativas. Por eso, las teóricas no son iguales que las operativas, son totalmente diferentes. Entonces, las funciones de la ciencia se van a dividir en dos. Unas son teóricas y las otras son tecnológicas. Por ejemplo, la tecnológica me va a ayudar más a lo que es a una empresa, cómo mejorar rápido el producto, cómo obtener el producto más rápido. Entonces, voy a hacer uso de la tecnología. Vendría a ser todo relacionado a las empresas. En cambio, las teóricas son lo que podemos enseñar en el colegio. Matemática,
lo que son la geometría, la física, la química. Viene a ser todo lo que es la ciencia teóricas. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.